Bueno, la sesión de hoy y las que vienen van a tener un cierto toque especial, ¿vale? Ajá. Porque hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 7 y cuando estemos llegando a mitad de la sesión, vamos a ver algunos textos muy interesantes, a mi juicio, vosotros los valoraréis, algunos textos muy interesantes a los que hace referencia Simón eh, con respecto a los procesos penales en los que intervino Voltaire Ajá. en 1770, en 1790. Voltaire se alzó como un gran eh, defensor de la tolerancia religiosa en contra Ujú. en contra del becerrilismo imperante en la época, porque los chicos de Vox siempre han estado, ¿eh? Es decir, aunque sea. Ahora hay temporadas en las que están más escondidos en su cueva, ¿no? Y otras temporadas, pues, en las que salen a la luz, ¿no? Y se pasean por la calle, ¿no? Bueno, pues en época de Voltaire, este hombre tomó bajo su cuenta la defensa en procesos muy interesantes, muy interesantes. Y yo creo que merecía la pena, eh, aunque sea aunque sea por recordar a Voltaire y para que nos tiemblen un poquito las rodillas de ver que aquello que parece tan lejos no está, ¿no? Es decir, cuando leamos estos textos, nos vamos a dar cuenta de la tremenda modernidad y vigencia que tienen los planteamientos ilustrados. Eh, Mm, Pese a que desde la ilustración hasta ahora, pues ha pasado de todo bajo el puente, ¿no? Es decir, muchas cosas. muchas cosas, y inclusive debemos recordar que a veces desde una mala entendida izquierda se ha querido pasar página a la ilustración como algo caduco, ¿no? Mm, Eh, y Parece que no. claro, cuando uno lee a Voltaire, a Rousseau, a Kant, ¿no? Pues hombre, pues uno debería ser un poquito humilde y darse cuenta de que seguimos siendo enanos a hombros de gigantes. Y que cualquier cosa que hoy queramos plantear, cualquier cosa sobre la que queramos pensar o reflexionar, siempre va a tener un antecedente brillante, nunca mejor dicho, por ejemplo, en la ilustración, ¿no? Mm, Pero lo hemos visto no solamente en la ilustración, lo hemos visto en Aristóteles, en Platón, en Sócrates, ¿no? Es decir, cualquier pensamiento, cualquier pensamiento elevado sobre la razón desde la honestidad se hace de una vez y para siempre. Y si no ujú, queremos inventar la rueda infinitas veces, bueno, y queremos avanzar un poquito, bueno, pues tendremos que ser capaces de apoyarnos en los razonamientos de nuestros antecesores, bueno, que no en vano pensaron a fondo muchas de las cosas que hoy nos siguen preocupando y a muchos de ellos, desde Sócrates en adelante, además les costó la vida. Como decía un profesor de filosofía, es que esto de la profesión de filósofo es peligrosa, ¿vale? O puede ser bastante peligrosa si te lo tomas en serio y se te ocurre ir por ahí diciendo las cosas tal como las has pensado, sin temor a lo que los becerriles de tu entorno cuestionen. Así ujú. que, bueno, cuando lleguemos a este aspecto del texto, a esta parte de Voltaire, me gustaría compartir con vosotras algunos de estos procesos penales sobre la tolerancia religiosa que creo que van a ser muy iluminadores. Ayer, Mm, martes,
sabéis que hicimos un acto en el Instituto de Studies Politics. Continuamos con el ciclo de la represión de las democracias y estuvimos hablando del caso de Perú. Habíamos hablado en los meses anteriores, ¿os acordáis? El año pasado vimos el caso de Uruguay, el Ujú. caso de Nicaragua, Sí. luego estuvimos a final de año viendo el caso de Argentina con la ayuda de María José y sus compañeras del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Y ayer, gracias a Entrepobles, que hizo la gestión en Perú con sus cooperantes, pudimos trabajar el tema de Perú con dos referentes de los derechos humanos de Perú. Una de ellas, Gloria Cano, fue la abogada de la acusación, una de las abogadas de la acusación contra Fujimori, casi nada. Eh, y su compañero es un referente de los derechos humanos también en Perú. Fue un acto magnífico, online lo tuvimos que hacer, no podíamos traernos también a estas dos amigas desde Perú, pero fue como si las tuviéramos con nosotras. Fue una lección brillante de historia y de humanidad, de historia y de humanidad, que nos viene a recordar la importancia de la lucha por la memoria histórica, que no es otra cosa que la lucha por la democracia, en ese intento de recuperar la verdad, obtener la justicia y la reparación, que no es otra cosa que, bueno, pues que el fundamento de la convivencia en libertad entre los seres humanos. Sin eso, sin verdad, y diciéndolo en términos filosóficos, sin razón, sin justicia, y sin reparación a las víctimas, no es posible la convivencia en libertad. No lo es. Y estos casos que estamos estudiando, que nos sirvan de, para rumiar, que nos sirvan para rumiar, que estas cosas que pasan en el Congo, en, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Perú, eh, ni están tan lejos de nosotras, ni están tan lejos de nosotras, ni son tan diferentes de las cosas que nos han ocurrido y que esperemos no nos ocurran otra vez en el futuro. La manera en la que el poder reprime cualquier intento emancipatorio es el mismo, desde los griegos hasta hoy. Cambian las caras, cambia la tecnología, pero al final eh, el poder siempre recurre a los mismos instrumentos para forzar la voluntad de la mayoría, para someterla, para mentir, para engañar, para falsear la realidad, para encubrirla, para dominar los sistemas judiciales, para torcer las leyes, para doblegar los parlamentos, para manipular los medios de información, para poner las instituciones de cualquier país a su servicio. Siempre es igual, desde Sócrates hasta ahora. Hasta. Si de algo nos tiene que servir este ciclo de la represión de las democracias en el que estamos estudiando en el instituto, que sea para eso, para tomar conciencia de que la manera en la que se reprime la libertad a lo largo y ancho del mundo y a lo largo de toda la historia siempre es la misma. Y que allí donde se reprime la libertad, allí donde se reprime a un pueblo, nos están reprimiendo a todas las demás. Sojuzgar, someter, aplastar cualquier intento emancipatorio en cualquier lugar del mundo
es lo que le permite al poder tenernos a todos sometidos y callados. De ahí la necesaria solidaridad internacionalista, la necesaria comprensión que tenemos que tener de las víctimas de la represión política en cualquier lugar del mundo, porque nosotros no solamente somos víctimas de esa misma represión, sino que muchas veces somos cómplices, silentes e ignorantes de lo que nuestros poderosos hacen con otros en cualquier otro lugar del mundo. En este mismo momento, no hace falta irse por la historia muy lejos para, para ver ejemplos. En este mismo momento, nuestros poderosos están aplastando pueblos alrededor del mundo, aplastando movimientos emancipatorios de los que nosotras indirectamente eh, somos cómplices. Aprendamos de esa lección y tengamos para poder tener los ojos abiertos y no solamente apoyar esos movimientos emancipatorios, sino también ser capaces de reconocerlos en ellos y en nosotros para defendernos todos como humanidad. Ujú, Pues cuando acabemos cuando estemos al final del capítulo, Voltaire nos hablará de esas luchas religiosas durante la Ilustración. A lo largo del capítulo 7 hasta hoy, veníamos hablando, el capítulo se llama Vejez y Vida Cotidiana, veníamos viendo desde las primeras páginas, recordemos, cómo las personas, a medida que su edad avanza, disminuidas, empobrecidas, exiliadas, me gusta mucho esa palabra que usa Simón, el ser humano exiliado en su propia comunidad, ha dejado de pertenecer a la vida activa de la gente que tiene a su alrededor. Y sin embargo, disminuido, empobrecido, exiliado, él sigue siendo la misma persona que era. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo consigue esta persona disminuida, empobrecida, exiliada, adaptarse, defenderse, protegerse de esta nueva situación a la que progresivamente se va teniendo que enfrentar? Es más, ¿a qué precio se adapta, se defiende de esta nueva situación? De eso va el capítulo. Nos dice la autora en las primeras páginas, es que el ser humano cuando llega a una cierta edad, de pronto la sociedad le dispensa de trabajar. Anda. Y resulta que si te han dispensado de trabajar, uno podría decir, uy, qué bien, ¿no? Pues ahora me voy a poder dedicar a cultivar mis rosales como quería hacer Cicerón, ¿no? Claro, eh, es que no es lo mismo ser patricio romano que mecánico de la Ford o costurera, ¿no? Sí, no es lo mismo. Eh, y cuando tú te encuentras que la sociedad te ha librado de trabajar, esto suena mucho al doblemente libre de Marx, ¿no? Sí, sí, te han quitado los medios de producción, te han quitado los medios de vida y ahora te dicen, anda ya, muchacho, eres libre, ¿no? Pues puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues la paradoja del ser humano llegado en estas sociedades contemporáneas a cierta edad es que dispensado de trabajar, dispensado entre comillas, ha sido excluido de los medios para poder vivir o al menos disfrutar de la vida. Y por tanto, ha sido excluido de cualquier actividad en la que pueda poner un fin, un proyecto personal y que le permita continuar adelante. Así, con este ser humano excluido, con este ser humano no solamente excluido de la comunidad, y de la comunidad productiva, sino que excluido paralelamente de los medios de subsistencia, salvo
los pocos privilegiados o las pocas privilegiadas cuyas propiedades y sistemas jurídicos se lo permitan, en estas personas el presente, toda vez que el futuro ya no tiene cabida poder pensar en él, el presente empieza a hacerse paradójicamente omnipresente. Porque cuando la persona ha quedado excluida de sus medios, excluida de la comunidad, sin proyectos hacia los que poder dedicar su tensión, se encuentra con que ya no hay nada que hacer, no hay nada que aprender, no hay nada que querer. Es una pregunta, es una pregunta, ¿no? Es decir, nos pareciera como que en el momento en el que hemos quedado excluidos de la vida en la comunidad, nos encontramos ante una nada, ante un vacío. Ante esta sensación de vacío, de vértigo, en la que mucha gente se puede encontrar, veíamos que no es lo mismo según clases sociales, no es lo mismo según la formación previa, no es lo mismo según la experiencia previa que haya tenido en la vida, no es lo mismo que sean hombres o mujeres. Hay diferencias, por supuesto, pero en general digamos que podemos decir que el ser humano ante esa exclusión de la comunidad se ve ante un vértigo, ante un vacío. Hay que defenderse, decíamos antes. Hay que encontrar alternativas. ¿Qué hacer? Y nos pone Simón varios ejemplos en las páginas anteriores que veníamos viendo hasta la sesión pasada. Una de ellas era la de alienarse en las cosas, la de refugiarse en las pequeñas propiedades, en las pequeñas posesiones, o inclusive refugiarse en los pequeños cargos que se puedan detentar, desde el cargo político al cargo en la fábrica familiar, en la tarea o inclusive en el pequeño terrenito, en el campito, en la pequeña producción doméstica. Habíamos visto el ejemplo de Petén, pero claro, el ejemplo de Petén, que se le va a la cabeza en su egocentrismo a lo largo de los años, bueno, es un ejemplo extremo, lógicamente solamente aplicable a los privilegiados como él. Luego habíamos visto otros ejemplos de salidas en falso ante esta situación de vértigo, como es, por ejemplo, la inapetencia, la psicastenia, dice Simón, un aplatanamiento, diríamos, en lenguaje vulgar, de la psique. La persona se siente aplastada y sin ganas, sin interés por nada, un agotamiento, un agotamiento espiritual, podríamos decir, que al final no es otra cosa que la suma de un tedio ante, ante la nanidad que tiene alrededor, el tedio, la inutilidad a la que lo ha sometido la comunidad que le rodea, es que ya no solamente le han excluido, es que encima además le penalizan si hace algo productivo, ¿no? O algo positivo para la comunidad. Y sobre todo, seguramente el síntoma más cotidiano, más llamativo, es la sensación de soledad. No solamente van desapareciendo las personas queridas con las que se ha construido la propia historia alrededor a medida que vamos avanzando en la vida, sino que la falta de actividad dentro de la comunidad, este exilio al que la comunidad nos ha sometido, nos va arrojando a una situación de soledad impuesta, desde luego no querida, desde luego no querida.
Eh, esta situación de soledad, de aislamiento, de exilio, nos decía Simón, tiene otros efectos también sobre los cuales la persona reacciona. Por ejemplo, reacciona con una preocupación creciente sobre su dependencia. Porque a medida que la persona se va deteriorando, va creciendo, se va sintiendo aislada, se va sintiendo cada vez más sola, empieza a sentir eh, que es cada vez más dependiente de quienes tiene alrededor. Dependiente para bien y dependiente para mal. De donde no solamente se siente en dependencia con los demás, sino que empieza a sentir o puede empezar a sentir profundos miedos o inquietudes alrededor de las personas de las que depende y de las que sabe que no puede prescindir a su alrededor. De ahí que las personas mayores, nos decía Simón también, un poco más adelante, se vayan progresivamente refugiando en los hábitos, se vayan progresivamente encontrando refugio, protección moral en sus pequeñas La rutinas, que son las rutina. que les garantizan un cierto asidero con su pasado. Son esas rutinas las que les permite al sujeto, bueno, a la persona, sentir que de alguna manera sigue siendo ella misma frente a un entorno cada vez más cambiante y cada vez más incomprensible. No obstante, esas rutinas eh, pueden también llevarle a tensiones con las personas que le rodea, con los iguales, con los amigos, con la familia, a los que también nuestra persona mayor va a veces a recurrir a, bueno, pues a un exilio voluntario, a una reducción de las comunicaciones, de las relaciones con los demás, buscando protegerse no solamente de esa dependencia, sino también de los posibles cambios o incertidumbres a que les puedan someter. Y así llegamos a la página 591, en la que habíamos leído en la última, en el último párrafo, eh, que las personas mayores, bueno, pues algunas de las personas mayores, siempre estamos hablando de ejemplos, ¿no? De ejemplos que no tienen por qué ser ni mucho menos universales ni universalizables, pero bueno, ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. eh, las personas mayores pueden sentirse frágiles en esta situación de dependencia, en esta situación de exilio, a veces voluntario, a veces impuesto, eh, y por tanto, pues reaccionar de una manera, bueno, pues contraproducente, inclusive contra sus propios intereses. Página 591 dice así: tiranizar, perseguir a los demás, profetizar desastres, es cosa que pertenece solo al pequeño número de los que conservan algún prestigio. La mayoría no posee ninguno. Ellos son los tiranizados, los perseguidos, los burlados. Continúa la lectura, Montse, por favor. Ellos son los tiranizados, los perseguidos, los burlados. Aunque el comportamiento con ellos sea correcto, se los trata como objetos, no como sujetos. No son consultados, no se tienen en cuenta lo que dicen. Se sienten en peligro en las miradas que se posan en ellos. Sospechan su malevolencia. El doctor Johnson decía a Boswell: las gentes tienen la mala tendencia a suponer que un hombre de edad no goza de todas sus facultades. Si un joven al salir de una reunión no se acuerda del lugar donde dejó el sombrero, no es nada y hace reír. Pero si la misma distracción la comete un hombre de edad,
las gentes se alzan de hombros y dicen, está perdiendo la memoria. Qué curioso, O- ¿no? Qué sí, verdad, ¿no? Qué verdad es esta, ¿no? Cuando un muchacho o una muchacha de 30 años pierde, se deja la cartera allí, ay, dónde tengo la cabeza? ¿No? Cuando la deja el abuelo o la abuela, ¿no? Entonces ya ya El chochea. pobre está está, chocheando. está Sí. chocheando, ¿no? Continúa, por favor. Mauriac escribe el Nouveau Miroir Interieur. No que aflige, no, lo que aflige no poco en este último viaje de la edad es que las gentes esperan lo peor en lo que nos concierne. Si su mano tiembla al dejar sobre la mesa una taza de café, ese temblor es registrado. Hasta los elogios de nuestro buen semblante nos abruman. Todos se asombran del aire tan juvenil de un hombre de edad cuando no se le ocurriría a nadie querer convencer a un jorobado de que tiene la espalda más derecha de lo que parece. Los Qué viejos se buena saben imagen. incapaces. Es verdad, es que es verdad. ¿Verdad? Dices, oye, qué derecho te veo hoy. Ya no se te nota la chepa, ¿no? Ya no se lo dirías a nadie, ¿verdad? Bueno, yo tengo que deciros que cuando alguien me dice que estoy guapa, me ofende, porque digo, si es mentira, ¿cómo pueden decir esto? Te pueden ver bien, pero a esta edad decirnos que estamos guapas a mí me parece ofensivo. Pues estáis estupendas. A mí no, Gracias. Monse, porque además estás guapísima. ¿Qué quieres que te Sí, diga? sí. Los viejos se saben incapaces de medir sus propias fallas. Podrían estar chochos o por lo menos muy disminuidos sin darse cuenta. Interpretan a tuertas o a derechas las miradas, las sonrisas, las palabras de sus allegados. Sobre ese fondo se desencadenan réplicas, humores, caprichos, torpezas dirigidas, quejas y escenas. Se parecen a menudo que parecen a menudo injustificadas. El viejo grita antes que lo despellejen, se ofende por nada. Y en efecto, en una circunstancia dada, quizá no tenía ninguna razón para moscarse, pero está permanentemente ofendido. Es un desollado vivo. Todo lo hiere, incluso los esfuerzos que se hacen para tener miramientos con él. Todo lo hiere, incluso los esfuerzos que se hacen para tener miramientos con él, ¿no? Tal cual. Adelante, Monse. Lesionado, engañado, replica negándose a jugar el juego. El mundo de los adultos ya no es el suyo. Recusa sus consignas e incluso su moral. Ya no se impone ningún esfuerzo. Busca con cinismo su interés o su placer. Estima que todo está permitido. Dice todo lo que se le pasa por la cabeza sin vedarse observaciones desagradables, malignidades. No controla sus impulsos, no porque sea incapaz, sino porque ya no ve ninguna razón para hacerlo. Paul Coulon expuso detalladamente en 1930 un caso de este tipo. El sujeto es una mujer de 72 años que tuvo una vida afortunada y mundana. Se quedó viuda a los 60, con una hija a la que hubo que internar por demencia precoz. Sola y desamparada, su carácter se alteró. Actuaba y hablaba sin reaccionar Sin para pensar. lamentarlo después. Actuaba y hablaba sin pensar. Ahí hay un error ahí, ¿vale? Ah, Sí, sin pensar. Para lamentarlo después. Con sus criados se mostraba tan puntillosa y avara que la abandonaban. Tomó a otros que solo se quedaron unos meses y después a otros que solo duraron unas semanas. Después, cuando se presentaba una criada, declaraba enseguida que no le convenía. La creía en connivencia con la portera, a quien detestaba. Las acusaba de ser insolentes, de hacer mal su trabajo, de extraviar a propósito su correspondencia. Llegó a hacerse enviar las cartas y paquetes a los porteros de la casa vecina. Tenía altercados con todos sus proveedores. Los precios eran demasiado altos, la calidad deficiente. Con sus parientes y amigos se mostraba implorante y agresiva. Iba a verlos a cualquier hora, hablaba interminablemente o se dormía, se iba bruscamente o se eternizaba.
Se peleó con casi todos ellos por las observaciones desagradables que les descerrajaba. Estaba disgustada también con el administrador de su casa, a quien perseguía incesantemente por la calle, abrumándolo con sus reclamaciones. Iba a presentar quejas a la comisaría. Era antipática con sus médicos y con los de su hija. En la casa de salud donde ésta estaba internada le temían. Se peleaba con las enfermeras. Para no tener que ir al baño, orinaba en el calorífero y acusaba al gato. Orinaba en el calefactor y le echaba la culpa al gato, ¿no? Sigue. Tenía dificultades constantes con sus vecinos. Sin embargo, una de sus amigas influía en ella y en su presencia se comportaba correctamente. Durante 3 años comió con ella en el mismo restaurante, donde se conducía de una manera absolutamente normal. A la larga, su memoria disminuyó y apareció un elemento paranoico en su conducta, pero durante 7 años había sido insoportable por su incontinencia mental senil. Sin embargo, era capaz de reflexionar y lo demostraba no solo con su amiga, sino administrando muy bien su fortuna. Gracias, Monse. Mari, por favor, continúa tú. Hay casos en que los comportamientos inadaptados del anciano no entrañan intencionalidad. Se explican por su declinación psíquica, como los desatinos y las repeticiones tan característicos de la senilidad. El viejo está vuelto hacia el pasado, no tiene poder sobre el futuro y expresa de las preocupaciones. Resucita indefinidamente los mismos recuerdos, rumia en voz alta las mismas inquietudes. Está condenado a estancarse por el debilitamiento de su memoria y por su incapacidad para adquirir nada nuevo. Pero las más de las veces sus aparentes aberraciones son más o menos descuidadas. Un gerontólogo de San Francisco, el doctor Louis Coupland, ha inventado la noción de delincuencia senil, que se debería como la delincuencia juvenil al hecho de sentirse excluido no se manifestaría con violencia, sino con conductas antisociales. Digamos que sería una especie de resentimiento, ¿no? Una especie Sí. de resentimiento en el que el abuelo, la abuela se dedica a hacer trastadas, nada más que para vengarse del entorno que tiene, ¿no? Continúa. El doctor Coupland cede a la tendencia a tomar a los viejos por una especie que se describe desde afuera, como hacen los entomólogos. Olvida que son hombres que inventan su conducta a partir de su situación. Muchas de sus actitudes son de protesta, pero es porque su condición lo exige. Una característica que llama la atención en los pensionistas de los asilos, hombres sobre todo, es la suciedad. Pero si los han arrinconado como trastos, ¿por qué habrían que observar las reglas de la defensa y de la higiene? Con respecto a sus allegados, el rencor les dicta comportamientos que pueden parecer neuróticos y que son en realidad conductas de agresión o de autodefensa. Un anciano se acuesta para no volver a levantarse sobre pretexto de reumatismo. Es consecuencia de una pelea con sus hijos. Otro, a quien su hijo, apartado de los negocios, se pasea desnudo por el jardín, así como ir arrancándose las ropas. Simboliza el despojamiento de que ha sido objeto. Las incontinencias urinarias y fecales suelen ser venganzas. Negarse a comer, a salir, a lavarse, cometer inconveniencias son en general formas de reivindicación. Lo mismo la anomalía que suele encontrarse en el anciano, el vagabundeo.
Como no tiene en su casa una función satisfactoria, el abuelo se pasa los días deambulando sin avisar a su familia. No sabe lo que busca, pero se da a sí mismo la impresión de buscar. Así demuestra a los suyos que puede prescindir de ellos y se complace en pensar que los inquieta. Tremenda, tremenda descripción, ¿eh? Tremenda descripción. Es un catálogo, en una página, un catálogo de rasgos que hemos visto a nuestro alrededor, pero vamos, pero Sí. durante años, ¿eh? Y en las residencias, como hay muchos viejos, pues no te digo. Ahí está, claro, ahí están todos tipificados, claro, 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 claro. Tú nos tienes que contar algún día cosas, Mari. Vale, vale. Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Continúa. Hay una impresionante descripción de vejez femenina en Los Golotev de Saltykov-Chedrin. El Se llama, drama, la tenemos traducido al castellano por la familia Golovliov, escrito aproximadamente en 1875, ¿no? Vamos vale. a ver, el drama de Arina Petrovna. El drama de Arina Petrovna es el que vivieron Lear y el viejo Juan de la Tierra, drama generalmente masculino, el de la desposesión. El novelista ruso, inspirándose de uno o varios modelos reales encontrados en su familia, da una descripción asombrosamente matizada y viviente de las relaciones de su heroína. Terrateniente, dura con los demás y consigo mismo, implacablemente avara, Arina Petrovna ha vivido desde su juventud para agrandar sus dominios. Lo ha conseguido con el sudor de su frente, infligiéndose las más extremadas fatigas y grandes privaciones. Desconcertada por la emancipación de los siervos, sin saber ya cómo organizar su vida, tiene la debilidad, aunque la edad todavía no haya terminado con su vigor físico, de distribuir sus bienes entre sus descendientes. Dos hijos y las dos hijas de su hija muerta. Obsequios, astuto, el mayor Judas consigue despojarla casi totalmente. Arina se va al Golovlevo, de la que Judas es ahora el amo, para instalarse en casa del menor, Pablo, un borracho con quien se establece una especie de siniestra coexistencia. Pero cae este gravemente enfermo, agoniza. Entonces Arina Petrovna, hasta entonces indomable, sin saber ya qué hacer de sí misma, puesto que detesta a su hijo mayor, se hunde en una angustia alelada. Por fin se sentó y se echó a llorar. Era una desesperación amarga y total, unida a una obstinación impotente. A la vejez y los achaques y su abandono, todo parecía llamar a la muerte como la única salida apaciguadora, pero al mismo tiempo los recuerdos del pasado le aguijoneaban y la ataban a la tierra. Una angustia mortal se había adueñado de su ser. Toda su vida, en nombre de la familia, se había impuesto privaciones, se había sometido a la tortura, había mutilado toda su existencia y bruscamente se daba cuenta de que no tenía familia. Como se ha visto, esta lucidez desolada suele ser el destino de los viejos y a menudo les hace desear la muerte, pero al mismo tiempo los ata a la vida porque, como dice Rousseau, no soportan la idea de que ésta ha sido en vano, que han hecho un esfuerzo inútil. Muerto Pablo, y como no quiere tener nada que ver con Judas, Arina Petrovna emplea el pequeño capital que le queda para restaurar la propiedad de sus nietas, Pogorielka, y ahí se instala con las huérfanas. Entonces, al no tener ya ningún fin en la vida, el peso de los años bruscamente la abruma. Jamás se le había ocurrido a Arina Petrovna
que llegaría el día en que ella sería una boca más. Y ese día se presentó solapadamente en el preciso instante en que por primera vez se convencía de que sus fuerzas morales y físicas estaban minadas. Estos instantes llegan siempre de improviso. Aunque el hombre esté quizá afectado desde hace mucho tiempo, todavía se domina, resiste, y de pronto le viene de flanco el último golpe. Este golpe es el que le transforma instantáneamente y sin apelación a un hombre todavía animoso en una ruina. No Tremenda, tro tremenda descripción también, ¿no? O sí. sea, tremenda descripción. Cómo nos pone ante ese hecho de que los seres humanos vivimos siempre ajenos al paso del tiempo, ¿no? Es decir, de pronto es en un momento en el que nos damos cuenta de que ya no somos el que éramos, ¿no? En un momento, eso es un instante en el que eso se produce. Se ha producido a lo largo de años, pero no hemos tomado conciencia de ello hasta un instante, que puede desencadenarlo cualquier acontecimiento, efectivamente, ¿no? Continúa. No tropezaba con grandes dificultades en la gestión de su propiedad, pero ya no se complacía en ocuparse de ella y sus fuerzas habían disminuido. Conoció las enfermedades seniles que le impedían salir de su casa. La vieja se agitaba, se debatía, pero estaba reducida a la impotencia. Sus nietas soñaban con irse. Para su gran sorpresa, la abuela recibe sin cólera el pedido. Ante todo porque al perder sus fuerzas físicas, su carácter autoritario se había debilitado, pero también porque, como ocurre a veces, su vejez encantada Desencantada, le había abierto el espíritu. su vejez desencantada. Desencantada, perdón, le había abierto el espíritu. La debilidad senil no era la única que influía en esta transformación, sino también la comprensión de algo mejor y más justo. Los últimos golpes de la suerte no solo la habían sometido, también habían iluminado en su horizonte intelectual algunos rincones donde hasta entonces su pensamiento al parecer nunca había penetrado. Comprendiendo a la luz de un presente siniestro la legitimidad de ciertas aspiraciones, no tiene fuerzas para oponerse y deja partir a las dos muchachas. Gracias, Marí. Debes. Continúa tú, por favor. Pero entonces se hace a su alrededor un vacío insoportable. Sentía que había recibido de golpe una libertad ilimitada, tan ilimitada que solo veía delante de ella un espacio vacío. Mandó clausurar gran cantidad de habitaciones, se quedó solo con dos, despidió a sus criados, salvo a dos viejas. La sensación de vacío no tardó en penetrar en las dos habitaciones donde había creído defenderse de ella. Una soledad irremediable y una triste ociosidad, esos eran los dos enemigos con los que se encontraba frente a frente. El trabajo de destrucción física y moral le sucedió muy pronto. Trabajó tanto Trabajo tanto más Trabajo cruel. tanto más cruel cuanto menor era la resistencia que le oponía su vida desocupada. Había aburrido, cansado a todo el mundo, y ahora era ella la que estaba cansada de todo y de todos. Ella, antes tan activa, había caído en una indolencia somnolienta que poco a poco había corrompido su voluntad y traído inclinaciones que unos meses antes Arina Petrova no hubiese imaginado ni siquiera en sueños. Aquella mujer fuerte y reservada, que nadie hubiera pensado siquiera en llamar vieja, era ahora una ruina para quien no existían ya ni el pasado ni el futuro,
sino tan solo el minuto presente que tenía que vivir. Dormitaba la mayor parte del día. Después se despertaba sobresaltada y durante un largo rato, sin ningún pensamiento preciso, clavaba la mirada en la lejanía. La mejor parte de su ser vivía en esos campos desnudos. Los contemplaba sin pensar en nada y recaía en su somnolencia senil. A veces le volvían recuerdos, pero sin continuidad, en fragmentos. Algunos todavía le oprimían el corazón y se deshacía en lágrimas. Después se preguntaba con sorpresa por qué lloraba. Vivía como si no participara personalmente en la existencia. Las noches eran una tortura. En esa vieja casa aislada tenía miedo de todo, del silencio, de la oscuridad, de los ruidos, de las luces y las sombras. A las 6 estaba en pie, agotada. Comía poco y mal. El frío la hacía sufrir. Cuanto más se debilitaba, más fuerte hablaba en ella el deseo de vivir, o más bien el deseo de dulzura, unido a una ausencia total de la idea de la muerte. Antes la temía, ahora parecía haberla olvidado por completo. Deseaba todo lo que se había negado. La charla, la complacencia interesada, la glotonería se desarrollaban en ella con una rapidez asombrosa. Soñaba con los buenos platos que comía antes en Goloslevo y en la comodidad de la casa. Aquella era la buena vida. Poco a poco pierde fuerzas para seguir guardando rencor a su hijo. El paso del despotismo huraño a la sumisión y a la adulación servil no era más que cuestión de tiempo. Judas dejó de pronto de ser odioso. Las viejas ofensas caen solas en el olvido y Arina Petrova da los primeros pasos hacia un acercamiento. Pide a su hijo productos de Goloslevo, hongos, pescado, aves, y él le invita a ir a comerlos a su casa. Arina Petrova acepta, va a menudo a disfrutar y a dormir de noche en lugar seguro. Se muestra más amable con la concubina de Judas. Juegan a las cartas los tres. Termina por ir a vivir a casa de ese hijo tan odiado y muere bajo su techo. Gracias, Mercedes. Qué Pepa Martínez. impresionante. Impresionante, impresionante texto, Sí. ¿no? La novela rusa es que es tremenda. Sí, sí. Adelante, Pepa. Como se ve, Como se ve, hay que descartar radicalmente un prejuicio, la idea de que la vejez trae la serenidad. Desde la antigüedad el adulto ha tratado de ver bajo un aspecto optimista la condición humana. Ha atribuido a las edades que no son la suya las virtudes que no poseía, la inocencia al niño, la serenidad a los viejos. Ha querido considerar el final de la vida como la solución de todos los conflictos que la desgarran. Por lo demás, es una ilusión cómoda. Permite pensar que a despecho de todos los males que, como se sabe, los abruman, los viejos son felices y abandonarlos así a su suerte. En realidad, la ansiedad los carcome. El test de Rorschach permite descubrir en todas las personas de edad, aun en aquellas que pretenden ignorarla y se dicen satisfechas de su condición. ¿Sabéis lo que es el test de Rorschach, no? Todos, el de las manchas de tinta, ¿no? sí. Es el test de las láminas de las manchas de tinta donde se le pregunta a cada persona qué es lo que ve. Es un test proyectivo. Y bueno, muy de moda en la época de Simone de Beauvoir, que es un poco el- la época del despliegue del psicoanálisis. Con arreglo al test mencionado, se ha establecido en 1956 en Norteamérica un retrato típico del anciano. Las personas de edad son desconfiadas, ansiosas, evasivas con respecto al test de Rorschach. Muestran una vida interior introvertida, sin madurez, de colores fantásticos e irreales.
Manifiestan dificultades en sus relaciones con los demás, pocas necesidades afectivas, rigidez, estereotipos, impotencia intelectual. Hemos encontrado todos esos rasgos en los viejos y nos han parecido respuestas a sus dificultades. El doctor Reversi, que ha cuidado a numerosos viejos, escribe en su prefacio a La Grande Sal de Jacoba Van Velde. Solo los novelistas, buenos o malos, creen en la vejez feliz. Hay una sola vejez, la suerte del que no se levanta de su cama de hospital y la de la viuda con recursos acomodada en su sillón son iguales. Sin embargo, esos seres humanos semipetrificados se asemejan extrañamente a los adultos y los niños que han sido, y con frecuencia no valen más. En ellos la voluntad de vivir no se ha extinguido. El deseo, la pasión, el capricho sobreviven. No conocía a ninguno a quien la experiencia de los años le hubiera transmitido esa sabiduría o esa serenidad de los buenos abuelos de los libros. Es decir, el abuelo no es más que la persona que fue, ¿no? Claro, Ya está, con claro, con las mismas dificultades que tenía antes. sí. Continúa Pepa. En realidad, En realidad, la suerte de la vida acomodada es mejor que la de los pensionistas de asilo. Lo que Reversi quiere decir es que también ella es presa de la preocupación y la angustia. Tiene razón, pero lo que discuto es la severidad de su descripción. ¿Por qué el viejo ha de valer más que el adulto o el niño que fue? Ya es bastante difícil seguir siendo un hombre cuando se ha sido privado de todo: salud, memoria, recursos materiales, prestigio, autoridad. La lucha del viejo para seguir siendo un hombre tiene aspectos lamentables o ridículos. Sus manías, avaricia e hipocresía pueden irritar o hacer sonreír, pero son patéticas. Es la negativa a hundirse por debajo de lo humano, a convertirse en ese insecto, en ese objeto inútil a que quieren reducirlo los adultos. Hay algo de heroico en querer conservar en tal despojamiento un mínimo de dignidad. Qué bonito es esto. sí. Y el párrafo este yo lo tengo hiper subrayado, ¿no? Dice, ¿por qué el viejo ha de valer más que el adulto o el niño que fue? ¿No? Ya es bastante difícil seguir siendo un ser humano cuando se ha sido privado de todo: salud, memoria, recursos materiales, prestigio y autoridad, ¿no? Esa lucha del ser humano, bueno, pues es la lucha por negarse a hundirse, ¿no? en una situación en la que él ya no se reconoce tampoco. Yo a veces en mi madre, en nuestra madre, hermana, cuando veo esos signos, a veces un poco de tiranía, de enfado, de energía, reconozco la persona, ¿no? Es decir, la rebeldía contra todo eso que le vamos quitando también, ¿no? Un poco por proteger, por ayudar, ¿no? Y en esa rebeldía yo veo eso, ¿no? El reclamo de esa dignidad, ¿no? Tal cual. Mm. ¿Sigo? Adelante. Sí, un individuo disminuido. Un individuo disminuido que lucha por seguir siendo un hombre. Ciertos ancianos rechazan esta definición. Yu Hando afirma: el viejo, no por ser ya sensible a los mismos espectáculos y a los mismos conciertos que el joven, escruta horizontes menos extraordinarios, percibe acentos menos maravillosos. Así como el niño no es un adulto sin acabar, el viejo no sería un adulto mutilado, sino un individuo completo que vive una experiencia original. Puede ser. Pero mientras que el universo infantil ha sido descrito muchas veces en su singularidad, el mundo de los viejos, tal y como lo evocan en sus libros, no se distingue del de los adultos, sino por sus carencias. La sabiduría de los viejos me deja no menos escéptica. Guide se hace eco de Montaigne, y estoy de acuerdo con él, cuando escribe en su diario el 25 de enero de 1931: desprecio de todo corazón esa especie de sabiduría a la que solo se llega por enfriamiento o cansancio. Sin embargo, la hipótesis que enuncié al comienzo de este capítulo no es enteramente desdeñable. A veces la descalificación del hombre de edad va acompañada de un enriquecimiento y una liberación. Bernard Shaw,
que había tenido mucho miedo de la muerte y la chochera entre los 50 y los 60 años, declaró que después de los 60 había empezado su segunda infancia. Experimentaba un delicioso sentimiento de libertad, de aventura, de responsabilidad. Giono ha hablado en el mismo sentido en una entrevista concedida cuando cumplió 70 años. Poco antes de su muerte, Paul Hahn decía: «Es muy interesante la vejez. Uno experimenta una cantidad de sentimientos que creía que solo existían en los libros». Gracias, Pepa. María José, continúa tú. En su librito On Old Age, John Cowper Ponies hace el elogio de la vejez. Según él, es entonces lícito para el individuo practicar esa actitud pasiva por la cual nuestro organismo humano se funde con lo inanimado. La felicidad de la vejez es poder acercarse a lo inanimado. Uno se va quedando cada vez más solo. Lo inanimado está solo. Entre un viejo calentándose al sol y un fragmento de sílex calentándose al sol, hay una indecible reciprocidad. El hombre liberado por fin de sus tareas puede entregarse a las alegrías de la contemplación. Powys cuenta que de niño sorprendió a su abuelo sentado en un sofá, inmóvil, mirando las luces y las sombras del atardecer. «Acuérdate, Johnny», dijo el abuelo, «de que a mi edad no puedo hacer otra cosa». No tenía razón de disculparse, piensa Powys. El viejo tiene derecho a la inacción. No más deberes al fin la paz. Cae fuera de la ley. Como el niño es amoral y esta moralidad trae un equilibrio mágico, una iluminación interior. El hecho es que Powys vivió su vejez como un florecimiento. Nunca se había sentido cómodo en su piel de adulto. Estaba obligado a faenas, cursos, conferencias, que le pesaban y lo apartaban de los únicos placeres válidos a sus ojos, la contemplación, el sueño. Su comportamiento solía parecer extraño aún a sus amigos. Con la edad, sus excentricidades pasaron por normales. Pudo abandonarse a las alegrías de la inacción. En realidad, de su ocio nació una gran cantidad de hermosos libros que exigieron un trabajo considerable. Es uno de esos raros individuos a quienes el retiro les permite cumplir una vocación hasta entonces reprimida. Su caso es excepcional, pero es cierto que de modo general la vejez tiene ciertas ventajas. Ser relegado al margen de la sociedad es escapar a las coacciones, a las alienaciones que son su patrimonio. La mayoría de los viejos no aprovecha esta posibilidad que se presenta a algunos y que algunos aprovechan. El individuo que pierde junto con su oficio su estatuto social se siente dolorosamente reducido a nada. Se hunde en el abatimiento, o si es un privilegiado, para consolarse de no ser, trata de parecer. Está ávido de funciones, de papeles, de títulos, de honores. Sin embargo, puede sacar de su despojamiento una verdad, una fuerza. Lear, cuando lo pierde todo, se despoja de sus oropeles y denuncia las falsas apariencias por las cuales había estado engañado hasta entonces. Rechazadas por la sociedad, muchas personas de edad ganan el no tener que preocuparse de agradarle. Se encuentra en ellos esa indiferencia por la opinión que Aristóteles llamaba impudencia y que es el esbozo de una liberación. Los dispensa de la hipocresía. En una encuesta se preguntó a un grupo de ancianos de edades diversas qué era lo que contaba más para ellos en la existencia. Los de 60 a 70 años se refirieron al afecto de sus allegados, a sus ocupaciones. Los de 80 respondieron brutalmente: comer, lo que en realidad era cierto también para casi todos los otros. Los pensionistas del Victoria Plaza, satisfechos de sus nuevas condiciones de vida, decían: por fin puedo ser yo mismo. Ya no soy la mujer de fulano, el empleado de zutano, soy yo. Ya no se definían por su función social, se sentían individuos, autorizados a decidir sus conductas, no con arreglo a consignas, sino según sus gustos. Por fin puedo hacer todo lo que quiero, decían también. Los habitantes de la Ciudad del Sol, de que he hablado, no tienen ninguna actividad cultural ni ninguna de esas actividades llamadas constructivas. Es que, como dijo un observador que se ocupaba de ellos desde la fundación de la comunidad, ya no se sentían obligados a tenerlas. Antes, la presión social los forzaba. Fingían interesarse,
ahora son realmente ellos mismos. Gracias, María José. Julián, continúa tú, por favor. Para las mujeres en particular, Para las mujeres, en particular, la edad provecta representa una liberación. Toda la vida sometidas a sus maridos, consagradas a sus hijos, por fin pueden preocuparse de ellas mismas. Las burguesas de Japón, que viven con una gran serenidad, suelen tener una vejez rozagante. Me han citado el caso de algunas que se divorciaron a los 70 años para aprovechar de los últimos que le quedaban y no hacían más que felicitarse. La rebeldía de una anciana contra las obligaciones y las prohibiciones que hasta entonces la habían fastidiado es el tema tratado por Brecht en La vieja dama indigna, con que se hizo una película. Viuda a los 72 años, la heroína, con gran escándalo de la familia, hipoteca su casa y se da todos los gustos que desea. Pasearse en brick, bueno, beber vino, pasearse en carruaje, ¿no? El brick. beber vino tinto, ir al cine, acostarse tarde, quedarse con la cama con la, en la cama por la montaña. Por la Ya mañana. no respeta por la mañana. Ya no respeta los tabúes sociales. Frecuenta a un zapatero remendón que es de un medio inferior al suyo. El ideal de dignidad que le habían impuesto hasta entonces lo pisotea. Prefiere seguir sus impulsos. Es cierto que muchos se obstinan en mantener los valores en que han vivido y pretenden imponerlos a las jóvenes generaciones, pero su situación les da la posibilidad de desalienarse. La libertad intimida, por eso al hombre de edad a veces, la libertad intimida, por eso al hombre de edad a veces la rechaza. Cuando Goethe recibió el premio Nobel, Sartre le dijo: bueno, ahora no tiene nada usted que ganar, nada que perder. Es libre de actuar y hablar como le dé la gana. Ah, libre, libre, dijo Goethe con tono dubitativo. Y sus libros más provocativos no los escribió en sus últimos años. Sin embargo, otros, con la edad, se sienten liberados de la preocupación del juicio ajeno. Así Mauriac escribe en el Bloc Notes del 28 de julio de 1953. Esta es la ventaja de declinar. Uno es demasiado conocido, demasiado visible desde hace mucho tiempo como para que las palabras, para bien o para mal, puedan cambiar nada en el ánimo de las gentes. En su juventud no se había comprometido políticamente. La agresión fascista en Etiopía, la guerra civil española le había arrancado, según su propia expresión, un débil grito. Bajo la ocupación había escrito el Cahiers Noir y luego había vuelto a dormirse. Después del premio Nobel que recibió el día de la matanza de Casablanca, me desperté, escribe, de mi adormilamiento, resuelto a comprometerme de nuevo, y después de la matanza de Casablanca, el drama marroquí me hizo retomar el contacto con jóvenes católicos. Me convertí en el Mauriac del Sillón de 1904, el Mauriac de los vascos y de la guerra de España. Nació Franz Magret. En otro pasaje, refiriéndose de nuevo a este periodo, escribe: en adelante me comprometí. Protestó en sus artículos contra las torturas en Argelia y participó en manifestaciones. En 1958, por admiración a De Gaulle y quizá por fatiga, se retiró de la lucha. Gracias, Julián. Elida, por favor.
Vamos a leer ahora el siguiente párrafo y luego os voy a invitar a que veamos algunos textos Bien, con sí. respecto a lo que habla aquí Simón. ¿Vale? ¿Puedo decir una pequeña cosa? Y claro que sí. En la página 603 abajo, el sillón no es el objeto en el cual en español uno se va sentando, ¿eh? Es el surco. A ver, explícalo En francés, el surco, lo que se traza en la tierra con el arado. con el arado. Ah, ajá, ajá. Bien. Muy Pero bien. ¿dónde Así este se puede párrafo? entender, porque si piensas con la silla, no es la silla, Ajá. esto es el surco. El Pero arado. será un libro, ¿no, Marí? Será un ¿Mm? libro. Será un libro de Mauriac que Sí, se es llamaba así. el título de una obra suya, sí. Muy El bien, muy bien. sillón. Muchas gracias, Mari. Bien, Adelante, Lida. sí. Libre y audaz en sus escritos, Voltaire había encaminado su vida con una prudencia que a veces lindaba con la duplicidad. Solo en su vejez tomó partido activo contra la intolerancia y la injusticia. Tenía 66 años cuando llegó a sus oídos el caso Calas. Puso todo en acción para informarse. ¿Calas? Alas, sí. Viajó para ver a las personas que podían informarlo. Interrogó a los miembros de la familia. Cuando se hizo una idea del asunto, actuó ante sus relaciones. Publicó en 1762, a los 68 años, un libelo que conmovió a la opinión y terminó por obtener la cesación del juicio. Él se había hecho cargo de todos los gastos del proceso. 3 años más tarde tomó partido por los esposos Sirven, acusados de haber arrojado a un pozo a su hija porque había querido convertirse. En realidad estaba loca y se trataba de un suicidio. Los Sirven pudieron huir abandonando todos sus bienes y fueron ejecutados en efigie. Voltaire luchó hasta 1771 para obtener su rehabilitación. Después de la ejecución del caballero de la Barre en 1766, conoció días de terror y se refugió en Cleves, pero siguió adelante. Intervino en varios otros asuntos. En el caso Montbellier, en que los dos esposos habían sido acusados de parricidio, el marido fue ejecutado. La suerte de la mujer quedó en suspenso por estar embarazada y durante su detención Voltaire consiguió demostrar la inocencia de la pareja. Hay en Bueno, ciertos sí, ancianos. está bien, detente un momento. Vamos a Sí, explicar este paso, ¿vale? Porque creo que lo sí. merece mucho, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo de otro anciano, Voltaire, ¿no? Que lejos, lejos de amilanarse o de quedarse sentado en su sillón cómodamente, un hombre que además disponía de una fortuna considerable como para poder tener una buena vida. Bueno, pues lejos de eso, este hombre es un personaje combativo hasta el último momento. A veces combativo con justicia, a veces combativo con injusticia, pero siempre combativo, ¿no? Y desde luego, si por algo ha pasado, entre las muchas virtudes de Voltaire, ¿no? Si hay una que le ha hecho mundialmente famoso, es su lucha contra la intolerancia religiosa, ¿no? Esto es algo desde el Cándido en adelante. Escribió un tratado, el Efe- Tratado sobre la Intolerancia. Efectivamente, efectivamente. Vuelvo a leer el texto. Libre y audaz en sus escritos, Voltaire había encaminado su vida con una prudencia que a veces lindaba con la duplicidad. Solo en su vejez tomó partido activo contra la intolerancia y la injusticia. Tenía 66 años cuando llegó a sus oídos el caso Calas. Puso todo en acción para informarse. Viajó para ver a las personas que podían informarle, enterarle, interrogó a los miembros de la familia. Cuando se hizo una idea del asunto, actuó ante sus relaciones, actuó ante los poderosos. Y publicó en 1762, a los 68 años, un libelo que conmovió a la opinión y terminó por obtener la cesación del juicio.
Este famoso texto es el Tratado sobre la Tolerancia de 1762. Yo os voy a invitar a que leamos el primer capítulo de este tratado. Es un texto magnífico, con el cual Voltaire intentó remover las emociones, los sentimientos, la moralidad de, de su época. Voy a compartir pantalla con vosotras. Vamos a ver, son varios casos, tanto el caso Calas como Calas, que es muy conocido. que es del que trata el tratado sobre la tolerancia, o el que utiliza, digamos, de detonante el tratado sobre la tolerancia, como el caso de los esposos Sirven, son casos que han dado la vuelta al mundo, entre otras cosas por la pluma de Voltaire, por supuesto, pero también por lo grotesco del tema. Vamos a verlo cómo lo describe Voltaire. Amplío un poco el texto y Elida, cuando quieras, vamos a ver. A ver, Tratado sobre la tolerancia con ocasión de la muerte de Jean Calas. Capítulo primero. Historia resumida de la muerte de Jean Calas. El asesinato de Calas, cometido en Toulouse con la espada de la justicia el 9 de marzo de 1762, es uno de los acontecimientos más singulares que merecen la atención de nuestra época y de la posteridad. Se olvida con facilidad aquella multitud de muertos que perecieron en batallas sin cuento, no solo porque es fatalidad inevitable de la guerra, sino porque los que mueren por la suerte de las armas podían también dar muerte a sus enemigos y no caían sin defenderse. Allí donde el peligro y la ventaja son iguales, cesa el asombro e incluso la misma compasión se debilita. Pero si un padre de familia inocente es puesto en manos del error o de la pasión o del fanatismo, si el acusado no tiene más defensa que su virtud, si los árbitros de su vida no corren otro riesgo al degollarlo que el de equivocarse, si pueden matar impunemente con una sentencia, entonces se levanta el clamor público. Cada uno teme por sí mismo. Se ve que nadie tiene seguridad de su vida ante un tribunal creado para velar por la vida de los ciudadanos y todas las voces se unen para pedir venganza. Es tremendo párrafo que nos pone ante un problema actual, ¿no? ¿Sí? ¿Quién nos defiende del criminal cuando el criminal es el organismo dedicado a impartir la justicia? ¿No? ¿Quién nos defiende de la policía? ¿Quién nos defiende de una judicatura corrupta? ¿Quién nos defiende de un ministro del Interior corrupto o prevaricador? ¿No? ¿Quién nos defiende de quien nos tiene que defender? ¿No? Esto es tremendo, el problema que plantea Voltaire aquí, que atraviesa los siglos. Adelante, por favor, Elida. Sí. Se trataba, en este extraño caso, de religión, de suicidio, de parricidio. Se trataba de saber si un padre y una madre habían estrangulado a su hijo para agradar a Dios, si un hermano había estrangulado a su hermano, si un amigo había estrangulado a su amigo, y si los jueces tenían que reprocharse haber hecho morir por el suplicio de la rueda a un padre inocente, o haber perdonado a una madre, a un hermano o a un amigo culpables. Os hago el resumen, ¿vale? Antes de seguir leyendo, ¿vale? Porque a veces la prosa de Voltaire es tan florida que se nos puede ir. La familia está compuesta de varios hijos, ¿no? Es decir, uno de ellos se ha convertido al catolicismo años atrás. El asunto es que en una reunión familiar, a la hora de irse todos a dormir, uno de los hijos aparece colgado. Aparece colgado. Y el padre y el otro hermano pues acuden como pueden a tratar de descolgarlo. Bueno, es terrible, es una situación grotesca la que se produce, con escándalo general de todo el barrio.
Eh, corre el bulo entre el vulgo, corre el bulo entre los vecinos de que el muchacho se iba a convertir al catolicismo y que entonces el padre, que no soportaba semejante agravio, ha asesinado al hijo. El hijo. Claro, la cosa no se sostiene porque el padre es un hombre muy mayor, es un hombre muy anciano. Hay otro hijo que ya es católico, ¿no? Y que además ha tenido que, digamos, para que el pobre hombre, para que el padre pueda asesinar al siguiente, primero, tienen que haber participado en el crimen todos los miembros de la familia, entre ellos el católico. No, claro, la cosa no se sostiene de ninguna manera. Pero los jueces son inflexibles ante el clamor popular y los jueces van a hacer un verdadero acto de barbarie, eh, dejándose llevar por el bulo, por el bulo que ha corrido entre la gente y ante el cual pues no se atreven eh, a cuestionarlo, ¿no? Vamos a continuar con la lectura. Jean Calas, de 68 años de edad, ejercía la profesión de comerciante en Toulouse desde hacía más de 40 años y era considerado por todos los que vivieron con él como un buen padre. Era protestante, lo mismo que su mujer y todos sus hijos, excepto uno, que había abjurado de la herejía y al que el padre pasaba una pequeña pensión. Parecía tan alejado de ese absurdo fanatismo que rompe con todos los lazos de la sociedad que había aprobado la conversión de su hijo, Luis Calas, y tenía además, desde hacía 30 años en su casa, una sirviente católica ferviente que había criado a todos sus hijos. Es decir, el señor Calas eh, era una persona tan tolerante, tan tolerante, tan tolerante, que no solamente tenía un hijo que había cambiado de religión, ¿no? Y encima, además, al que el padre le pasaba una pensión, ¿no? Además de haber cambiado de religión, sino que además tenían una sirviente católica muy, muy, muy ferviente que había criado a todos los hijos, ¿no? Continúa, Elida. Sí. Uno de los hijos de Jean Calas, llamado Marc-Antoine, era hombre de letras. Estaba considerado como espíritu inquieto, sombrío y violento. Dicho joven, al no poder triunfar ni entrar en el negocio, para lo que no estaba dotado, ni obtener el título de abogado, porque se necesitaban certificados de catolicidad que no pudo conseguir, decidió poner fin a su vida y dejó entender que tenía este propósito a uno de sus amigos. Se confirmó en esta resolución por la lectura de todo lo que se ha escrito en el mundo sobre el suicidio. Finalmente, un día en que había perdido su dinero al juego, lo escogió para realizar su propósito. Un amigo de su familia y también suyo, llamado Lavés, joven de 19 años, conocido por el candor y la dulzura de sus costumbres, hijo de un abogado célebre de Toulouse, había llegado de Burdeos la víspera, el 18 de octubre de 1761, y cenó por casualidad en casa de los Calas. El padre, la madre, Marc-Antoine, su hijo mayor, Pierre y el segundo, comieron juntos. Después de la cena se retiraron a una pequeña sala. Marc-Antoine desapareció. Finalmente, cuando el joven Lavés quiso marcharse, bajaron Pierre Calas y él y encontraron abajo, junto al almacén, a Marc-Antoine en familia, colgado de En una camisa, puerta, en camisa. en camisa, colgado de una puerta y su traje plegado sobre el mostrador. La camisa no estaba arrugada, tenía el pelo bien peinado, no tenía en el cuerpo ninguna herida, ninguna magulladura. Pasamos aquí por alto todos los detalles de que los abogados han dado cuenta. No describiremos el dolor y la desesperación del padre y la madre. Sus gritos fueron oídos por los vecinos. Lavers y Pierre Calas, fuera de sí, corrieron en busca de los cirujanos y la justicia.
Mientras cumplían con este deber, mientras el padre y la madre sollozaban y derramaban lágrimas, el pueblo de Toulouse se agolpó ante la casa. Este pueblo es supersticioso y violento. Considera como monstruos a sus hermanos si no son de su misma religión. Fue en Toulouse donde se dieron gracias solemnemente a Dios por la muerte de Enrique III y donde se hizo juramento de degollar al primero que hablase de reconocer al buen Enrique IV. Esta ciudad celebra todavía, todos los años, con una procesión y fuegos artificiales, el día en que dio muerte a 4.000 ciudadanos heréticos, hace 2 siglos. En las guerras En de vano, religión, ¿no? En las guerras de sí, religión. Vale. en vano, 6 disposiciones del Consejo han prohibido esta odiosa fiesta. Los tolosanos la han celebrado siempre, lo mismo que los Juegos Florales. Algún fanático de entre el populacho gritó que Jean Calas había ahorcado a su propio hijo, Marc-Antoine. Este grito, repetido, se hizo unánime en un momento. Otros añadieron que el muerto debía jurar al día siguiente, que su familia y el joven Lavés le habían estrangulado por odio a la religión católica. Un momento después ya nadie dudó de ello. Toda la ciudad estuvo persuadida de que es un punto de religión entre los protestantes el que un padre y una madre deban asesinar a su hijo en cuanto éste quiera convertirse. Una vez caldeados los ánimos, ya no se contuvieron. Se imaginó que los protestantes del Languedoc se habían reunido la víspera, que habían escogido por mayoría de votos un verdugo de la secta, que la elección había recaído sobre el joven Lavés, que este joven en 24 horas había recibido la noticia de su elección y había llegado a Burdeos para ayudar a Jean Calas, a su mujer y a su hijo Pierre, estrangular a un amigo, a un hijo, a un hermano. El señor David, magistrado de Toulouse, excitado por estos rumores y queriendo hacerse valer por la rapidez de la ejecución, empleó un procedimiento contrario a las reglas y ordenanzas. La familia Calas, la sirviente católica, la Bess, fueron encarcelados. Se publicó un monitorio no menos vicioso que el procedimiento. Se llegó más lejos. Marc-Antoine Calas había muerto calvinista y si había atentado contra su propia vida, debía ser arrastrado por el lodo. Fue inhumano con la mayor pompa en la iglesia de fue inhumado con la mayor pompa en la iglesia de San Esteban, a pesar del cura que protestaba contra esta profanación. Es decir, lo hicieron católico post-mortem, ¿no? Es decir, a este hombre, ¿no? Es decir, hasta ese extremo llegó el fanatismo, ¿no? de la gente. Continúa, Elida, por favor. Hay en el Languedoc 4 cofradías de penitentes, la blanca, la azul, la gris y la negra. Los cofrades llevan un largo capuchón con un antifaz de paño con 2 agujeros para poder ver. Quisieron obligar al señor duque de Fitzjames, comandante de la provincia, a entrar en su cofradía, pero él se negó. Los cofrades blancos hicieron a Marc-Antoine Calas un funeral solemne, como un mártir. Jamás iglesia alguna celebró la fiesta de un mártir verdadero con más pompa. Pero aquella pompa fue terrible. Se había colgado sobre un magnífico catafalco un esqueleto al que se imprimía movimiento y que representaba a Marc-Antoine Calas, llevando en una mano una palma y en la otra la pluma con que debía firmar la abjuración de la herejía y que escribía, en realidad, la sentencia de muerte de su padre. Entonces ya no le faltó al desgraciado que había atentado contra su vida más que la canonización. Todo el pueblo lo miraba como un santo. Algunos le invocaban, otros iban a rezar sobre su tumba, otros le pedían milagros, otros contaban los que había hecho. Un fraile le arrancó algunos dientes para tener reliquias duraderas. Una beata, algo sorda, dijo que había oído un repicar de campanas. Un cura apoplético fue curado después de haber tomado un emético. Se levantó acta de aquellos prodigios.
El que escribe este relato posee una atestación de que un joven de Toulouse se volvió loco después de haber rezado varias noches sobre la tumba del nuevo santo, sin obtener el milagro que imploraba. Algunos magistrados eran de la cofradía de los penitentes blancos. Esta circunstancia hacía inevitable la muerte de Jean Calas. Lo que sobre todo preparó su suplicio fue la proximidad de esa fiesta que los tolosanos celebran todos los años en conmemoración de la matanza de 4.000 hugonotes. El año 1762 era el año centenario. Las Se tenía, le- los pobres Calas la tenían toda en contra, ¿no? Es decir, estaba todo el escenario presentado para que aquello acabara malamente, ¿no? Continúa, Elida, por favor. Se levantaba en la ciudad el tinglado para esta solemnidad. Aquello inflamaba más aún la imaginación ya caldeada del pueblo. Se decía públicamente que el patíbulo en que Jean Calas sufriría el suplicio de la rueda constituiría el mayor ornato de la fiesta. Se decía que la providencia traía ella misma aquellas víctimas para ser sacrificadas a nuestra santa religión. 20 personas han oído este discurso y otros aún más violentos. Y esto en nuestros días, y en una época en que la filosofía ha hecho tantos progresos, y en un momento en que 100 academias escriben para inspirar mansedumbre en las costumbres. Parece que el fanatismo, indignado desde hace poco por los éxitos de la razón, se debate bajo ella con más rabia. Detente un momento, por favor. Sí. Esta frase es para enmarcarla. Parece que el fanatismo, indignado desde hace poco por los éxitos de la razón, se debate bajo ella con más rabia. Qué actual, ¿verdad? Qué Sí. tremendo, qué presencia tiene todo esto. Adelante, vamos a ver qué hicieron estos 13 jueces. Sí. 13 jueces se reunieron diariamente para sustanciar el proceso. No se podía tener prueba alguna contra la familia, pero la religión engañada hacía veces de prueba. 6 jueces persistieron mucho tiempo en condenar a Jean Calas, a su hijo y a la vez al suplicio de la rueda, y a la mujer de Jean Calas a la hoguera. Otros 7 más moderados querían que por lo menos se reflexionase. Uno de los jueces, convencido de la inocencia de los acusados y de la imposibilidad del crimen, habló vivamente en su favor. Opuso el celo del humanitarismo al celo de la severidad. Se convirtió en el abogado público de los Calas en todos los hogares en todos los hogares de Toulouse, donde los gritos continuos de la religión equivocada reclamaban la sangre de aquellos desgraciados. Otro juez, conocido por su violencia, hablaba en la ciudad con tanto arrebato contra los Calas como el primero mostraba entusiasmo en defenderlos. Finalmente, el escándalo fue tan fuerte que uno y otro tuvieron que declararse incompetentes. Se retiraron al campo. Pero por una extraña desgracia, el juez favorable a los Calas tuvo la delicadeza de persistir en su recusación, mientras que el otro regresó a la ciudad para dar su voto contra aquellos que debía juzgar. Fue Es este decir, voto. resulta que hay dos jueces que se abstienen, ¿no? Pero el juez honorable, el que está dispuesto, no, ese tiene la moral demasiado pura como para abandonar su recusación. El otro no tiene ningún problema. El otro no tiene ningún problema. Y vuelve para poder condenar a la familia. Continúa, por favor. Fue este voto el que decidió la condena al suplicio de la rueda, ya que solo hubo 8 votos contra 5, después de que uno de los 6 jueces opuestos a la sentencia se pasó finalmente, tras muchas discusiones, al partido más implacable. Parece que cuando se trata de un parricidio y de condenar a un padre de familia al más espantoso suplicio, el juicio debería ser unánime, porque las pruebas de un crimen tan inaudito deberían ser una evidencia perceptible para todo el mundo. La menor duda en un caso semejante debe bastar para hacer temblar la mano de un juez que se dispone a firmar una sentencia de muerte. La debilidad de nuestra razón y la insuficiencia de nuestras leyes se dejan notar todos los días, pero ¿en qué ocasión se descubre mejor su defectuosidad que cuando la
La preponderancia de un solo voto hace morir en el suplicio de la rueda a un ciudadano. En Atenas se necesitaba una mayoría de 50 votos para osar dictar una sentencia de muerte. ¿Qué se deduce de esto? Que sabemos muy inútilmente que los griegos eran más sensatos y más humanos que nosotros. Tremenda frase, ¿no? Tremenda Sí. frase. Parecía imposible que Jean Calas, anciano de 68 años, que tenía desde hacía tiempo las piernas hinchadas y débiles, hubiese estrangulado y ahorcado él solo a un hijo de 28 años, de una fuerza superior a la corriente. Era absolutamente preciso que hubiese sido ayudado en esta ejecución por su mujer, por su hijo Pierre Calas, por la Dés y por la criada. No se habían separado un solo momento la noche de aquella fatal aventura. Pero esta suposición era también tan absurda como la otra, porque ¿cómo una sirviente que era fervorosa católica habría podido tolerar que unos hugonotes asesinasen a un joven criado por ella, a un joven criado por ella, para castigarle de amar la religión de aquella misma sirviente? ¿Cómo la ves que habría venido expresamente de Burdeos para estrangular a su amigo, de quien ignoraba la pretendida conversión? ¿Cómo una madre amante habría puesto las manos sobre su hijo? ¿Cómo todos juntos habrían podido estrangular a un joven tan robusto como todos ellos, sin un combate largo y violento, sin gritos espantosos que habrían alertado a toda la vecindad, sin golpes repetidos, sin magulladuras, sin ropas desgarradas? Era evidente que si se había podido cometer el parricidio, todos los acusados eran igualmente culpables, porque no se habían separado ni un momento. Era evidente que no lo eran. Era evidente que el padre solo no podía serlo. Y sin embargo, la sentencia condenó solo a este padre a expirar en la rueda. Gracias, Elida. No. Magdalena, continúa tú, por favor. El motivo de la sentencia. El motivo de la sentencia era tan inconcebible como todo lo demás. Los jueces, que estaban decididos a condenar al suplicio a Jean Calas, persuadieron a los otros de que aquel débil anciano no podía resistir el tormento y que bajo los golpes de sus verdugos confesarían su crimen y el de sus cómplices. Quedaron confundidos cuando aquel anciano, al morir en la rueda, tomó a Dios por testigo de su inocencia y le conjuró a que perdonase a sus jueces. Se vieron obligados a dictar una segunda sentencia, que se contradecía con la primera, poniendo en libertad a la madre, a su hijo Pierre, al joven Lavés y a la criada. Pero al hacerles notar uno de los consejeros que aquella sentencia desmentía a la otra, que se condenaban ellos mismos, que habiendo estado siempre juntos todos los acusados en el momento en que se suponía haberse cometido el parricidio, la liberación de todos los sobrevivientes demostraba indefectiblemente la inocencia del padre de familia ejecutado. Tomaron entonces el partido de desterrar a Pierre Calas, su hijo. Este destierro parecía tan inconsecuente, tan absurdo como todo lo demás, porque Pierre Calas era culpable o inocente del parricidio. Si era culpable, había que condenarlo a la rueda como a su padre. Si era inocente, no debería ser desterrado. Pero los jueces, asustados del suplicio del padre y de la enternecedora piedad con que había muerto, pensaron salvar su honor haciendo creer que concedían la gracia al hijo, como si el perdonarle no hubiera sido una nueva prevaricación. Y creyeron que el destierro de aquel joven pobre y sin apoyo, al carecer de consecuencias, no era una gran injusticia, después de la que había tenido la desgracia de cometer. Se empezó a amenazar a Pierre Calas en su celda con tratarle como a su padre si no abjuraba de su religión. Esto es lo que atestigua este joven bajo juramento. Pierre Calas, al salir de la ciudad, encontró a un cura dedicado a hacer conversiones que le hizo volver a Toulouse. Fue encerrado en un convento de dominicos y allí se le obligó a practicar todos los ritos del catolicismo. Era, en parte, lo que se quería, era el precio de la sangre de su padre, y la religión a la que se había creído vengar parecía satisfecha. Le fueron quitadas las hijas a la madre, encerrándolas en un convento. Esta mujer, casi regada por la sangre de su marido, que había tenido a su hijo mayor muerto entre los brazos, viendo al otro desterrado, privada de sus hijas, despojada de todos sus bienes, se encontraba sola en el mundo, sin pan, sin esperanza, muriendo de los excesos de su desgracia.
Algunas personas, después de un meditado examen de todas las circunstancias de aquella horrible aventura, quedaron tan impresionados que presionaron a la viuda Calas, retirada en su soledad, para que osase acudir en demanda de justicia a los pies del trono. En aquellos momentos aquella mujer no podía tenerse en pie, se extinguía, y además, habiendo nacido inglesa, trasplantada a una provincia de Francia desde su juventud, el mero nombre de la ciudad de París le espantaba. Imaginaba que la capital del reino debía ser aún más bárbara que la del Languedoc. Finalmente, el deber de vengar la memoria de su marido pudo más que su debilidad. Llegó a París a punto de expirar. Quedó asombrada al verse acogida, al encontrar socorro y lágrimas. En París, la razón puede más que el fanatismo, por grande que ésta pueda ser, mientras que en provincias el fanatismo domina siempre a la razón. El señor Beaumont, célebre abogado del Parlamento de París, tomó primero su defensa y redactó una consulta que fue firmada por 15 abogados. El señor Loiseau, no menos elocuente, compuso un memorial en favor de la familia. El señor Mariette, abogado del tribunal, escribió un recurso jurídico que llevó la convicción a todas las mentes. Estos tres generosos defensores de las leyes y la inocencia renunciaron en favor de la viuda al beneficio de las ediciones de sus alegatos. París y Europa entera se conmovieron y pidieron justicia juntamente con aquella mujer infortunada. La sentencia fue pronunciada por todo el público mucho antes de que pudiera ser dictada por el tribunal. La compasión penetró hasta el ministerio, a pesar del ininterrumpido torrente de los negocios que a menudo excluye la piedad, y a pesar de la costumbre de ver desgraciados que puede endurecer aún más el corazón. Las hijas fueron devueltas a la madre. Se vio las tres cubiertas de crespón y bañadas en lágrimas, haciéndolas verter a sus jueces. Pero esta familia tuvo todavía algunos enemigos, porque se trataba de religión. Varias personas, que llaman en Francia devotas, dijeron con altivez que era preferible someter al tormento de la rueda a un viejo calvinista inocente que exponer a 8 consejeros del Languedoc a reconocer que se habían equivocado. Se utilizó incluso esta expresión: hay más magistrados que Calas. Y se infería de esto que la familia Calas debía ser inmolada en honor a la magistratura. No se pensaba que el honor de los jueces consiste, como el de los demás hombres, en reparar sus faltas. No se cree en Francia que el Papa, asistido de sus cardenales, sea infalible. Se podía creer igualmente que 8 jueces de Toulouse tampoco lo son. Todo el resto de la gente sensata y desinteresada decía que la sentencia de Toulouse sería anulada en toda Europa, aunque consideraciones particulares impedirían la casación en el tribunal. Este era el estado de esta asombrosa aventura cuando ha hecho nacer en la mente de personas imparciales, pero sensibles, el designio de presentar al público algunas reflexiones sobre la tolerancia, sobre la indulgencia, sobre la conmiseración, que el padre Hauteville llama dogma monstruoso, en su declamación ampulosa y errónea sobre estos hechos, y que la razón llama atributo de la naturaleza. O bien los jueces de Toulouse, arrastrados por el fanatismo del populacho, han hecho morir en la rueda a un padre de familia inocente, lo que es algo sin ejemplo. O bien este padre de familia y su mujer han estrangulado a su hijo mayor, ayudados en este parricidio por otro hijo y un amigo, cosa que no existe en la naturaleza. En uno u otro caso, el abuso de la religión más santa ha producido un gran crimen. Interesa, por lo tanto, a la humanidad examinar si la religión debe ser caritativa o bárbara. Bueno, como veis, tremenda introducción, ¿no? que hace Voltaire al Tratado sobre la Tolerancia a partir El caso Calas. de este terrible caso de los Calas, ¿no? Y sigue diciendo nuestra autora. Publicó en 1762 a los 68 años este texto que conmovió a la opinión y terminó por obtener la cesación del juicio. Él se había hecho cargo de todos los gastos del proceso. Pero este fue uno de los tantos, ¿no? 3 años más tarde tomó partido por los esposos Sirven, acusados de haber arrojado a un pozo a su hija porque había querido convertirse. Otro caso similar. En realidad, la pobre
eh, estaba demente y se trataba de un suicidio. Los Sirven pudieron huir abandonando todos sus bienes y fueron ejecutados en efigie, es decir, ponen un muñeco, ¿no? Ponen un muñeco al que condenan, ¿no? Fueron ejecutados en efigie. Voltaire luchó hasta 1771 para obtener su rehabilitación. Voy a compartir pantalla con vosotros en estos últimos minutos y vamos a ver el caso de los esposos Sirven. Y Jorge, Voltaire lo que hace es escribir sobre los casos, no Y en algunos casos financiar las participó. defensas. Vale, vale. No, no, se involucra personalmente en muchas de estas cosas, según he llegado a entender. Vale. El- Pilar, por favor, vamos a ver el caso de esta gente. Vale, me quito las gafas. Pierre-Paul Sirven, 1709-1777, era un feudista de Castres, en el sur de Francia, que fue objeto de un juicio parcial en 1761 junto con su familia, por el hecho de ser protestante. Su caso se considera en Francia un ejemplo de intolerancia religiosa, al igual que los de François Jean Lefebvre y Jean Calas. Historia. En 1760, Pierre-Paul Sirven residía en Castres, junto con su esposa y sus 3 hijas, Anne, Elizabeth y Jeanne. El 6 de marzo desapareció Elizabeth, que tenía 21 años y era deficiente mental. Después de que su familia la buscase infructuosamente por toda la población, el obispo de Castres les comunicó que la hija había ingresado en el convento de las Damas Negras. La pretendida conversión súbita al catolicismo parecía encubrir un secuestro. Los problemas mentales de Elizabeth dificultaron su reeducación en el convento y fue sometida a duras penitencias que no hicieron sino agravar su estado mental, haciendo que literalmente enloqueciese. El 9 de octubre de 1760 fue devuelta a su familia. Pierre-Paul Sirven denunció el trato que había recibido su hija en el convento y se ganó la enemistad de las Damas Negras. En julio de 1761, la familia Sirven se trasladó a Saint-Alby, cerca de Massamé, donde el padre tenía que llevar a cabo unos trabajos. En diciembre del mismo año, Elizabeth desapareció por segunda vez. Tras 2 semanas de búsqueda, el 4 de enero de 1762, la muchacha fue hallada ahogada en un pozo. El padre fue acusado de parricidio y se mandó detener a toda la familia. En las mismas fechas se estaba desarrollando en Toulouse el caso Calá, que también implicaba un supuesto parricidio por motivos religiosos. El ánimo de la población estaba muy exaltado y la familia Sirven optó por huir a Suiza a pesar de saberse inocentes. Durante la investigación, los médicos que habían examinado el cadáver sin hallar signos de violencia fueron presionados por el fiscal de Massamé para que cambiaran su testimonio. Se admitieron igualmente otros testimonios falsos o malintencionados. Es tremendo, ¿no? Fijaos, claro, Madre mía. esta pobre gente que está ocurriendo mientras ha muerto la niña, está ocurriendo lo de la familia Calas, ¿no? En Toulouse. Claro, tienen que estar aterrorizados, ¿no? Con lo que se les presenta. Termina, por favor, el párrafo. El 24 de marzo. El 29 de marzo de 1764 se dictó la sentencia en rebeldía que condenaba al padre a morir en la rueda, a la madre en la horca y suponía el destierro perpetuo de las hijas, además de la confiscación de todos los bienes. El 11 de septiembre de 1764 fueron quemados en efigie en Massamé. Intervención de Voltaire. En Lausana, Suiza, la familia Sirven entró en contacto con Voltaire, que en aquel momento se encontraba muy implicado en lograr la revisión del caso Calá. Se interesó por su situación, escribió cartas para interceder ante las autoridades y en 1766 escribió un opúsculo titulado Avis au public sur les parricides imputés au Calá et au Sirven, con el que apelaba a la conciencia pública mediante un nuevo alegato a favor de la tolerancia. Por favor, Maritra, nos traduces el... A ver, ¿dónde está esto? Que está Avis, escrito muy pequeño para mí. Aviso al público sobre los parricidas Espera, imputados
a los Calas y a los Sirven. Sí, ¿no? Vale, el 23 de enero de 1768 intentó convencer al Consejo al Consejo Real para que examinasen el caso, pero su petición fue rechazada, sin duda al considerar que una revisión favorable pudiera entenderse como una limitación de los poderes de los tribunales provinciales. Para que el proceso pudiera revisarse era necesario que Pierre-Paul Sirven se entregase. Su esposa, Antoniette Leyet, había muerto en el exilio. Aconsejado por Voltaire, regresó en agosto de 1769 a Masamet, donde permanece. Le echó valor, ¿no? Sí, desde luego. Le echó. Madre mía. Donde permanecería en prisión preventiva hasta que el Parlamento de Toulouse tomase una decisión. La situación había cambiado considerablemente y gracias a la habilidad de su abogado, Pierre Firmin de la Croix, en diciembre del mismo año fue liberado. El 25 de noviembre de 1771, el Parlamento revocó la sentencia original. Se rehabilitó a la familia Sirven, se restituyeron los bienes confiscados y se les abonó una indemnización por los perjuicios ocasionados. En 1771, Voltaire también redactó La Mémoire pour le sieur Pierre-Paul Sirven, feudiste habitant de Castres, a Pelon. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver si puedo. Aquí. Esto es. Volvamos al texto y ya dejamos el siguiente caso para la semana que viene. Dice, después de la ejecución del caballero de Lavar en 1766, conoció días de terror y se refugió en Cleves. Pero siguió adelante, intervino en varios otros asuntos. En el caso Montbailly, en que los dos esposos habían sido acusados de parricidio, el marido fue ejecutado. La suerte de la mujer quedó en suspenso por estar embarazada y durante su detención Voltaire consiguió demostrar la inocencia de la pareja. La semana que viene vamos a ver el caso de los Montbailly. Sobre todo me interesa porque el texto que vamos a leer es un texto de 1890 en el cual se trata con bastante detalle el asunto y creo que se hace con bastante belleza y merece la pena leer. Así que, bueno, pues os conmino el miércoles que viene a continuar viendo las andanzas de Voltaire antes de retomar otra vez la lectura del texto de Simón. Al final del capítulo hay una sorpresa más. Al final del capítulo, la autora nos va a hablar de la psicología, el estado de la psicología y las enfermedades mentales en la vejez, en la época en la que escribe Simón. Como el vocabulario que utiliza es un vocabulario que hoy ya no está actualizado, es un vocabulario desfasado, le he pedido a Pepa que le echara un vistazo al texto a ver qué nos podía aportar ella y Pepa le ha pedido ayuda a Magda para que entre las dos, más o menos, a la siguiente semana yo creo que vamos a poder tener una visión actualizada de la cuestión de la psicología en la vejez gracias a nuestras dos compañeras. Así que bien, esta es la sorpresa que nos espera para la semana que Muchas viene. gracias. Y la siguiente, el tema de la psicología se quedará para la siguiente semana porque Magda tiene asuntos muy importantes que atender en el centro de Europa y el miércoles que viene no va a estar. Así que... Me voy con mi hijo, viaje de madre e hijo. ¡Qué bonito! Mi hijo único, no tengo otro. Vamos los dos juntos. Mándanos ¿Dónde vais? una foto. A Viena. Si alguien tiene sugerencias, que lo diga por el chat. Viena, precioso. Muy bien. Sí, muy bonito. Una fotito de una torta Sacher. Esa. Puedes ir a ver el apartamento de Freud, que no está donde era, que lo han hecho una especie de simulacro, dos puertas más allá. Un poco todo así. Muy bien. Pero está muy interesante también, aunque sea de cartón piedra. Iremos. Bien. Bueno, gracias por Muy vuestra bien. compañía. Seguimos el miércoles que viene, compañeras. Buenas noches. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.